Hola, nuevo contenido estilo tutorial o contenido práctico. Hoy vamos a hablar de Vite, una herramienta maravillosa para trabajar con frameworks frontend, como Vue, React y Angular. Por supuesto que en este caso nosotros nos enfocamos en Vue, ya que en el canal tenemos varios cursos de Vue, Piña, Composition API y mucho contenido relacionado al entorno Vue.js. Vite, la herramienta de hoy, es una herramienta que ayuda a construir proyectos o la base para empezar a codear en un proyecto frontend. Como por ejemplo, en Vue se hacía utilizando Vue CLI, el que ya conocemos y utilizamos bastante, o en React se trabaja con Create React App, que es esta herramienta donde también funciona igual que Vue CLI para crear proyectos en React. En este caso, todo ese proceso de crear un proyecto lo haremos con Vite, una herramienta que, por cierto, fue creada por el creador de Vue.js, el muy amable Evan You, que siempre está creando herramientas que nos facilitan la vida. La pregunta muy sencilla es ¿por qué tendría que pasar de Vue CLI a Vite? Les presento la razón para mí más importante. Hay muchas, pero esta ya la probé y en serio ayuda mucho. Es que el archivo compilado o los archivos que se suben a producción de nuestro proyecto ya terminado son muchísimo más ligeros que los que genera Vue CLI. Esto hace que la carga de nuestros proyectos sean más rápidos. Otra razón es que es muy ligero en ejecución y en compilación, lo que hace que se muestren los cambios en caliente muy rápido. También ofrece soporte para todos los ámbitos y entornos que existan para Vue, como proyectos Vue Vanilla, proyectos Vue SPA, Vue con TypeScript y todo lo demás. Bueno, dicho esto, vayamos a trabajar con Vite. Bien, comencemos con Vite. Antes, lo primero que hay que hacer para poder trabajar con Vite es tener instalado Node.js. Si vamos al Getting Started, creo que aquí incluso nos indica que debemos tener instalado la versión 18 de Node.js. Bueno, aquí nos los indica 18 a más, ¿no? Luego simplemente nos vamos a crear un proyecto con este comando npm create bitlasted. Voy a copiar, nos vamos a la terminal. Por ejemplo, yo lo quiero aquí, abro la terminal aquí y simplemente si ya tengo instalado Node.js y npm, bueno, incluso con Node.js ya trae npm, pero en caso no lo tengan, si tengo instalado esto, simplemente presionamos Enter y esperamos a que interactúe con nosotros. Por ejemplo, ahora nos pide un nombre de proyecto. Podrían esperar esto o también directamente hacer esto, poner esto y luego el nombre del proyecto. Por ejemplo, yo voy a poner ejemplo Vite.js. Vamos a trabajar dos ejemplos, uno con el JS normal, similar a como lo hicimos en los cursos, trabajando simplemente con JavaScript y los componentes Vue, y otro ejemplo trabajando con TypeScript, que tiene ciertas diferencias, pero sobre todo en algunas configuraciones nada más. Bien, presionamos Enter, miren, ahora ya no me pide el nombre, directamente sabe que este es el nombre de mi proyecto, y como dije en la introducción, tiene muchas opciones, por ejemplo, para trabajar en JavaScript Vanilla, en React, Pre-React, Lit, Svelte, Solid, Quick, bueno, y otros más. En este caso yo quiero trabajar con Vue, selecciono Vue, le doy Enter, y como dije, si quiero trabajar, por ejemplo, con TypeScript, lo haremos en otro ejemplo. En este caso quiero trabajar con JavaScript, así que selecciono JavaScript, presiono Enter, y ahora ya me indica que ha creado algunos componentes y simplemente hay que entrar a esta carpeta. Voy a entrar a cd ejemplo, ejemvite, presiono Enter y luego me dice que hay que poner un npm install, muy similar a lo que hacíamos en Vue CLI. Presiono esto y esperamos. Como dije, es bastante liviano e incluso estas instalaciones lo hace muy rápido. No demora tanto como demoraba Vue CLI. Bien, rápidamente ya creado nuestro proyecto, ahora simplemente voy a limpiar la terminal, es poner un npm run dev. Nada más, presiono Enter, esperamos a que se ejecute y miren, rápidamente se ha ejecutado ya nuestro proyecto. Entramos aquí al enlace similar a como hacíamos en Vue CLI, voy a entrar por acá. Y este sería, como siempre traen los proyectos o estos generadores, un pequeño proyecto ejemplo, el típico contador que siempre ha traído los proyectos en Vue, con su interfaz de Vite más el logo de Vue. Bien, hasta aquí casi lo normal que conocíamos, o más o menos muy parecido a Vue CLI, que claro, muchísimo más rápido, como se podrá haber notado. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a abrir el proyecto. Aquí está, lo tengo aquí, vamos a abrir este proyecto. Y miren, la estructura también muy parecida a lo que hicimos en el curso completo de Vue.js que hay aquí en el canal. Trae el node, bueno, el node module siempre lo va a traer, pero está el public, aquí está el src y algunos archivos de configuración. Pues bien, lo que vamos a hacer nosotros es acomodar este proyecto a como por ejemplo habíamos trabajado de forma profesional en nuestros proyectos en Vue CLI en el curso completo de Vue. Tomemos este contenido o el capítulo de hoy como una actualización a esos cursos para acomodarnos a Vite o si quisiéramos migrar a Vite.
Entonces vengo al src, aquí tengo el components, tengo los assets. Normalmente en nuestros proyectos nosotros también deberíamos tener aquí una carpeta SSS donde, por ejemplo, vamos a tener un archivo, new file, styles.sss, donde va a estar, por ejemplo, los tipos de letra, los colores base que se compartirán hacia todos nuestros componentes. Los componentes que se crearán acá. Luego también teníamos una carpeta donde estaban las vistas y tal. Pero primero acabemos con este. Vamos a ir al app. No quiero llamar ni al hello world ni nada, así que voy a borrar todo dentro del app. Casi todo, simplemente vamos a dejar un div. Voy a borrar esto también. Miren, es más, ya está trabajando con Composition API, como vimos en el curso. Si vemos el setup, ya es Composition API. Por defecto me ha traído esto. Y ahora voy a crear acá un nuevo componente que se llame, por ejemplo, home o main home, como quieran, home.view. Y vamos a presionar el VB que ya conocemos. Y vamos a completar por aquí, por ejemplo, un pequeño H1 que diga hola desde Vite. Algo así. Guardo. Y luego aquí le vamos a dar un pequeño estilo, por ejemplo, qué sé yo, un class. Y vamos a ponerle un pequeño background acá. Un punto o algo así. Y solo por el momento vamos a poner un background green, solo para que se note. Y pongámosle un padding, también padding de 5M, por ejemplo. Ahora habría que importar este componente aquí en el app. Para importar ponemos import home. Quiero importar el componente home que está en la ruta from. Y normalmente, por ejemplo, aquí ya viene el primer cambio. Si vamos a migrar nuestro proyecto, seguramente la mayoría ha utilizado la sintaxis normal que era arroba, slash y luego la ruta. Sin embargo, aquí la ruta se tiene que escribir como se hacía normalmente en JavaScript. Tendríamos que ir hacia donde está, como estoy en app, tendría que poner punto, luego ir a la carpeta components y llamar a mi archivo home. Si empezamos a migrar nuestro proyecto a copiar, seguro que va a ser tedioso estar cambiando el arroba en todo sitio, o sea, estar cambiando el arroba por el punto e identificar las rutas como los hayamos tenido nosotros. Así que para evitar esto, lo que vamos a hacer es configurar algo. Nos vamos a ir aquí al view config y después de este plugin aquí vamos a agregar un nuevo espacio, un resolve, llave, y dentro de este resolve vamos a crear un alias, otro objeto. Y ahora aquí es donde yo voy a configurar, le voy a decir que quiero acceder a la ruta src con el arroba que conocíamos normalmente, cosa que así nuestra migración de nuestro proyecto que haya trabajado en Vuecle es más sencillo. Entonces simplemente le pongo un new y ahora le indico a qué URL va a representar este arroba. Para ello simplemente ponemos punto, quiero que sea el src, luego aquí coma y le digo que considere esto como una ruta URL, punto meta, punto URL. Luego aquí un punto pathname, que es lo que requiere. Bueno, y más o menos nos queda de esta forma. Y ahora ya puedo utilizar yo, por ejemplo, por acá, puedo utilizar el arroba. Ahora, si están migrando y no les importa esto, sigan trabajando con el punto como viene normal. Pero si están copiando y pegando su código, bueno, otro tipo de actualización y necesitan el arroba o resumirse esto de estar cambiando el arroba en todos sus demás componentes, pueden hacer esto que acabo de hacer. Es opcional. Y ahora simplemente ya podría utilizar este componente home, como vemos por acá. Entonces, si voy ahora a mi ejecución, me dice que tengo un error, hago un refresh y ahora me presenta un error. Por supuesto, el error me dice que no tengo instalado el SAS, eso ya lo sabemos incluso de Vuecle, siempre que vamos a trabajar. Venimos al home. Con el SCSS necesitamos instalar este paquete. Vamos a parar esto y vamos a instalar install-de SAS. Perdón, es npm install. Bien, se acaba la instalación, limpiamos la terminal y vamos a ejecutar otra vez el rundev. Perfecto. Venimos al proyecto y miren, ya está cargando todo correctamente. Ya hemos cargado correctamente nuestro componente home desde los components. Bueno, hasta ahí ya estamos empezando a utilizar el arroba que conocíamos, perdón, está por acá el arroba que conocíamos de nuestros proyectos típicos en Vuecle. Ahora, lo que yo voy a hacer es ahora también cargar los estilos globales que podemos tener, como por ejemplo las configuraciones de Font Family y todo esto. Esto ya lo habíamos conocido y habíamos hablado bastante en el curso de Vue. Entonces aquí normalmente nosotros en nuestro proyecto tenemos algo así, ¿verdad? Importamos de Font Family o de los fonts de Google algún tipo de Font Family, le declaramos una variable para usar este tipo de letra, incluso acá podríamos tener todos los tipos de letra que queramos, lo mismo que los colores y cualquier otra configuración o funciones globales CSS que quisiéramos que se compartan entre todos los componentes. Esta era una forma de trabajo que teníamos. Como integro esto, pues similar, me voy aquí al vt-config y acá en vez del resolve, ahora vamos a poner coma y vamos a agregar otro objeto. El objeto es que procese el CSS, dos puntos, y luego aquí el preprocesor que también utilizábamos bastante en Vuecle, algo parecido, no es exactamente igual, pero es muy parecido, y dentro le indicamos qué tipo va a procesar. En este caso queremos archivos SCSS,
dos puntos, y luego aquí le pasamos la ruta de qué archivo queríamos. Esto sí, muy similar o similar a cómo se hacía en ViewCli. Perfecto. Tengo configurado esto de esta forma, guardo, y ahora ya podría utilizar, por ejemplo, este font family. Vayamos al ejemplo, home, vamos a poner, por ejemplo, acá un class, le vamos a llamar que clase a title, y vamos a crear, por ejemplo, acá otro estilo, donde vamos a utilizar en font family el $ff-1, que es nuestra variable que representa a nuestra font family principal, por ejemplo. Vengo y miren, ya ha cambiado el tipo de letra. Es más, podemos cambiar incluso el color. En vez de este background green, ya puedo utilizar $ff-color, perdón, no era ff, sino era, si no me equivoco, color-1. Guardo y ya está. También empieza a tomar esto. El color 1 era negro, quiero verificar. Sí, vamos a utilizar el color 2 en todo caso. Bien, guardo y vemos que ahí está todo funcionando correctamente. Entonces ya hemos cumplido otra parte. Tenemos el arroba, ahora tenemos la carpeta SCSS. Ahora lo que nos quedaría es cómo funciona el router. Tanto el router como el store funcionan exactamente igual. Es más, vamos a hacerlo rápido. Vamos a crear un new folder que se va a llamar router. Y acá deberíamos tener nuestras rutas, ¿verdad? Voy a crear un archivo llamado index.js. Obviamente habría que instalar ViewRouter. Vayamos a ViewRouter. Entro acá a ViewRouter a la página oficial y vamos a instalar Getting Started y me dice que debo instalarlo de esta forma. Ok, copio, voy a parar la terminal, control C y ahora Router. Esperamos a que se instale el router. Bien, ya se ha instalado, ejecutamos otra vez nuestro proyecto, run dev. Y ahora que ya tengo instalado router, si recordamos las clases de ViewRouter que está en el curso, simplemente tendría que venir acá al index y bueno, ya aquí declarar la ruta al ViewRouter. Acá si quisiera podría tener más carpetas, más archivos y todo lo que se enseñó ya en el curso. Entonces ahora que tengo ViewRouter y voy a trabajar con rutas, también ya podría crear mi nueva carpeta que van a ser los views. Y dentro del view podría crear, por ejemplo, un nuevo archivo que se llame, qué sé yo, por ejemplo, homepage.view. Hago el SB, vamos a ponerle algún código acá. Bien completo como nuestro curso de Composition API, ya tengo el setup por acá. Y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, página de inicio router, algo así. Y ahora tendría que llamar simplemente a esta vista, a esta página, desde mi ViewRouter. Eso también en ViewRouter ya lo tenemos, ya lo conocemos, es muy sencillo. Vamos a hacerlo rápido, simplemente importo el nuevo paquete. Aquí en ViewRouter siempre debemos utilizar este tipo de importación, eso creo que ya lo tienen considerado. Utilizamos el típico, el history de ViewRouter y luego llamamos una ruta en la ruta principal. Guardo y ahora lo que tendría que hacer es integrar en el main ViewRouter, acá en el archivo main. Eso también es sencillo. Encima de app puedo poner import router from punto y luego la ruta aquí, ¿verdad? La ruta está, ¿no? La ruta está en la carpeta router, el archivo index.js. Y ahora simplemente hay que integrarlo aquí. Siempre es aquí, primero ViewRouter y ya está. Ya tenemos integrado ViewRouter. Probemos si funciona, veamos a la terminal. La terminal nos dice que todo bien. Vayamos a ver si funciona. Hago un refresh acá. Ah, por supuesto, no funciona porque también tengo que cambiar algo en el app, ¿verdad? Por el momento vamos a copiar esto y lo voy a comentar y lo vamos a pegar acá. Así. Y ahora simplemente quitaría esto y acá pondría el ViewRouter, ¿no? El router view, que es necesario para que ahí empiece a pintar el ViewRouter. Miren, hago refresh y ya funciona desde el ViewRouter. Entonces también nuestra carpeta router ya la hemos integrado correctamente aquí en Vitec. Esto sí era muy parecido a ViewCli. Y nos faltaría, por ejemplo, ya para acabar esto, aquí tenemos, a ver, Components Router. Ah, por cierto, nos hace falta ahora si trabajamos con gestores de estados como Pinia. Entonces creo una nueva carpeta que se va a llamar Stores. Y dentro ya puedo crear un store. Si recordamos también el minicurso que hay de Pinia, puedo crear aquí un nuevo archivo, por ejemplo, que se llame cursos, yo que sé, stores.js. Recordarán esto del curso de Pinia. Y aquí voy a completar de una vez, lo voy a copiar de una vez de algo. A ver, déjenme ver. Por ejemplo, ya tengo aquí el state, ya tengo los getters, los actors, lo típico que hicimos en el minicurso de Pinia. Como integramos, también muy similar a como se hacía en ViewCli. Nos vamos aquí al main, primero importamos Pinia, vamos por acá. Una vez que he importado Pinia, recuerden, creo la constante de Pinia. Esto va a ser igual al create típico que tenía Pinia, create Pinia que nos ofrece ya acá. Y luego simplemente había que poner esto dentro del use. Lo vamos a poner después del router y ya está. Guardo, veamos qué dice la terminal. Nos dice que hay un error. Claro, el error es que no he instalado Pinia. Hay que instalar Pinia. Para ello, venimos para acá y vamos a buscar Pinia Vue.js. Simplemente npm install Pinia.
Vamos a parar la terminal, un CLS acá y un run def otra vez. Bueno, ya no nos manda el error. Y si volvemos hacia nuestro proyecto, que es este de acá, hago refresh, todo está funcionando correctamente. Pero veamos si podemos extraer algo de piña. A veces suceden algunos errores ahí. Aquí está, por ejemplo, voy a extraer este estado. Para ello voy a ir directamente, vamos al homepage aquí y hagámoslo directamente aquí en este setup. Recuerden que esto deberían hacerlo en components y todo lo demás, pero solo queremos integrar que toda nuestra estructura esté exactamente igual a como lo hacíamos en el view CLI. Entonces lo que tendría que hacer es un import. Vamos a importar de forma modular, por ejemplo, el use cursos store, este de acá, ya me lo trae inmediatamente, esto lo reconoce. Y ahora puedo declarar un const, por ejemplo, store, que va a ser igual al use cursos store, algo así. Y ahora ya puedo crear, por ejemplo, un let lista, que va a ser igual a, por ejemplo, store, el que acabo de declarar. De frente accedamos al estado, lista cursos, por ejemplo. Y ahora esto ya automáticamente por estar dentro del setup lo puedo compartir aquí. Guardo, me dice que esto no estoy usando, si lo estoy usando, veamos si lo he escrito bien, ¿sí? Y una cosa importante aquí, a veces les va a aparecer errores tanto en importación, por ejemplo aquí, puede que les suceda esto, sobre todo a los que vienen trabajando de BioCli. Cuando suceda esto no es un error, si comprueban vuestro código, por ejemplo yo voy a comprobar mi código, miren, me carga correctamente la lista que acabo de pintar ahí y todo ello. Cuando suceda ese tipo de error, pero el código está funcionando correctamente, probablemente es por el Venture. El Venture ya no es compatible con Vite. Con Vuecli lo era, el paquete Venture me refiero. Aquí había un paquete llamado Venture, si no me equivoco, Venture o algo así. Este de acá ya no es compatible. Tendrían que desinstalarlo y en su lugar instalar un paquete llamado Volar. Y si no encuentran Volar, creo que ahora se llama un paquete Vue oficial, este de acá. Tendrían que instalar este paquete y así se le evita esa clase de errores. Recuerden, esos errores simplemente es por un error de compatibilidad con Venture. Y miren, de esta forma ya tengo toda la estructura con router, con los stores, con los views, toda la estructura. Si quisiera importar mediante el arroba, lo tengo acá ya configurado. También mi carpeta principal o mi carpeta que comparto, los estilos globales o las configuraciones globales de CSS y todo ello. Entonces ya tendría la estructura conocida o típica que nosotros tenemos en nuestros proyectos con Vuecli o en el curso de Vue. Hasta aquí esto y ahora hagamos otro video donde hablamos de TypeScript, que también hay alguno que otro detallito que hay que cambiar trabajando únicamente con TypeScript. Nos vemos en el siguiente video.